¿Qué le parece si abrimos nuestras Biblias y vamos al libro de Hebreos, capítulo 11, y vamos a leer el verso número 1? Hebreos, capítulo 11, verso número 1. Vamos a gozarnos con la palabra del Señor. Usted que está allí en casita, pues quiero agradecerle su amable sintonía, pero vamos a meditar un poquito en la palabra del Señor y vamos a meditar en una área de lo que es la fe. ¿Qué le parece? Prepare su corazoncito, y la pregunta es, si usted tiene una pluma, por favor, un lápiz, vaya haciendo sus notas, que es importante, y quiero que anote la pregunta: ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Así es que si tiene usted su Biblia y si tiene una libreta a la mano para que usted haga sus apuntes, por supuesto es importante que tenga su libreta a la mano, que tenga su Biblia, por supuesto, ¿verdad? Y yo sé que la Biblia es lo más importante en este momento. Y vamos a meditar un poquito en qué es la fe. ¿Qué le parece? Aunque hay varias áreas de la fe, voy a tratar de que el Señor nos dé la gracia para con usted, de que el Señor nos bendiga y que podamos ir por la Escritura. Y vaya, por favor, en este momento a el libro de Hebreos, capítulo 11, por favor, libro de Hebreos, capítulo 11, y vamos a leer el verso número 1. Y en su libreta, si usted tiene una libreta, anote la pregunta: ¿qué es la fe? Oiga, esta es una pregunta, pero algo que nos vamos a gozar con la palabra del Señor. Y vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor, que es la fe. Ya tenemos todos, libro de Hebreos, capítulo 11, verso número 1. Voy a leerlo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Dice así la palabra del Señor: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Verso 2. Dice: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio a Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue trasladado para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo transpuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Yo quiero que tome nota, por favor, en esta hermosa mañana. Espero que podamos gozarnos con la palabra del Señor. Quiero que leamos una vez más el verso número 6. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le busca. Una vez más, y me gustaría leérselo en otras versiones. Me gustaría leérselo, por ejemplo, en la Biblia Dios habla hoy. Y yo tengo aquí prácticamente mis tabletas donde tengo más opciones de la Biblia, y que vamos a ir de nuevo, ¿verdad?, a el libro de Hebreos, y que sea el Señor glorificándose
de una manera especial y al verso 6. Miren lo que dice el verso 6. En la Biblia Dios habla hoy, pero no es posible agradar a Dios sin tener fe. Porque para acercarse a Dios, uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que le buscan. La pregunta es, ¿qué es la fe? Y una de las cosas que Dios ha puesto en nuestro corazón desde hace mucho tiempo es que yo tengo que hacer a un lado toda la manera que yo pueda pensar. Yo tengo que hacer a un lado toda la manera que yo pueda de pronto entender las cosas. O sea, hacer lo humano, lo terrenal a un lado y darle lugar a la palabra del Señor. Creerle a la palabra del Señor. Y eso viene a razón de lo que dice el libro de Isaías, capítulo 55, verso 8. Que el Señor le dice al pueblo de Israel por medio de Isaías algo muy precioso. Porque tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos, dice el Señor. Verso siguiente dice, porque así como son más altos los cielos, así son mis caminos y mis pensamientos más que tus pensamientos. Lo cual nos deja claro el Señor que el Señor no piensa como nosotros, y por lo tanto un consejo que yo he recibido del pastor y lo he tomado y me he empapado de ellos es hacer a un lado todo lo que yo pueda haber recibido y haber sido enseñado, y que le demos lugar absolutamente a la palabra del Señor. Que de pronto no mezclemos muchas cosas, sino que sea Dios hablando a través de su palabra. Y el Señor, a través del escritor a los Hebreos, dice algo muy precioso. Y dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En la Biblia Dios habla hoy. El verso 1 dice, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencido de la realidad de las cosas que no vemos. Y esto es algo precioso. En la palabra del Señor, el verso 2 de Hebreos capítulo 11, nos dice que por la fe, por esto que dice el verso 1, muchos alcanzaron buen testimonio en el tiempo antiguo. Lo que dice en la Biblia Dios habla hoy, dice, nuestros antepasados fueron aprobados porque tuvieron fe. Y claro, por supuesto, viene enseguida los ejemplos que Dios muestra en su palabra. Por ejemplo, el verso 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituidos del universo por la palabra de Dios, de modo de lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Y luego el verso 4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Y nos va diciendo de Enoc y va siguiendo hablando cada una de las partes importantes. Pero el verso 1 con el verso 6 es algo bien importante. Porque el verso 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Aquí me recuerda lo que dice la Escritura en Santiago capítulo 2 del verso 17, que la fe sin obras es muerta. Y el verso 6 del libro de Hebreos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aquí hay, en el verso 6, vamos a tratar de que sea Dios hablándonos a nuestras vidas siempre con base en el verso número 1, donde dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el verso 6
primeramente dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere decir que si no tenemos fe, no podemos agradar a Dios. O sea, sin fe no podemos agradar a Dios. No podemos agradar a Dios. Ese es el punto número uno. Que si no tenemos fe, no agradamos a Dios. Y lo que dice enseguida, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que lo haya. En otras palabras, aquel que dice o que se acerca a Dios tiene que creer que hay Dios. Eso es uno. El que si no tenemos fe no podemos agradar a Dios, no podemos hacer que Dios se ponga contento. Dos, si nos acercamos tenemos que creer que existe Dios. Tres, tenemos que creer que el Señor galardona a los que le buscan. Eso está precioso. Quiero participarles, quiero darle testimonio del poder de Dios, hablando de la fe, por supuesto, porque dice que la fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el verso 6 dice que si no tenemos fe, pues no podemos o es imposible agradar a Dios. De tal manera que para creer en Dios tenemos que tener fe. Y si nosotros nos acercamos a Dios creyendo que existe Dios, Él o usted o yo vamos a hacer o a recibir una bendición de parte de Dios. Aquí puede confundirse con un galardón, con un premio. Déjeme llevarlo a lo que Dios ha hecho. Y digo a lo que Dios ha hecho porque en la Escritura dice, vosotros escudriñad, Juan 5:39, vosotros escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parecéis que tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Ponga atención, ellas son las que dan testimonio de mí. Eso dice en Juan capítulo 5, verso 39. Pero Corintios capítulo 3, de segunda de Corintios, y el verso 1 hacia adelante, nos dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, que nosotros somos cartas leídas por todos los hombres. En otras palabras, que en este tiempo, en este momento que estamos viviendo, la palabra del Señor nos da testimonio de que hay un Dios grande y poderoso. Pero ese Dios grande y poderoso vino a nuestro corazón y ahora mora dentro de nosotros, y ahora nosotros somos el testimonio para el mundo entero, porque el mundo entero va a ver y va a darse cuenta que hay Dios por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Guarde las Escrituras, vaya anotando por favor Juan 5:39, y quiero llevarlo para que de pronto usted vaya conmigo y que todos nosotros vayamos comprendiendo la Escritura. Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras porque en ellas parecéis que tenéis la vida eterna, y termina diciendo, ellas son las que dan testimonio de mí. Ponga atención aquí, ellas son las que dan testimonio de mí. Y si nosotros vamos de pronto más hacia adelante, vamos a darnos cuenta también en segunda de Corintios, por favor, vaya a segunda de Corintios, y quiero que usted vaya viendo en segunda de Corintios algo bien precioso, el capítulo 3, de pronto, y mire lo que dice la palabra del Señor. Segunda de Corintios capítulo 3, y vea lo que dice el verso 2, el verso 3, que dice de esta manera: nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones. Y mire cómo dice el verso 2, conocidas y leídas por todos los hombres. Acuérdese lo que dice Juan 5:39. Vosotros escudriñad las Escrituras porque en ellas parecéis que tenéis la vida eterna. Pero
termina diciendo, ellas son las que dan testimonio de mí. Y de acuerdo a lo que Dios va estableciendo a través de su palabra, por ejemplo en Jeremías, vaya anotando por favor todas estas escrituras. Jeremías 31:34 nos dice la escritura que Él va a poner su ley en nuestra mente y la va a escribir en nuestro corazón. Y de acuerdo al mismo Señor, cuando está hablando en Juan capítulo 5, verso 39, termina diciendo el verso 39 que ellas son las que dan testimonio de Él, hablando del Señor Jesús, que son la palabra del Señor. Pero como el Señor en el nuevo pacto que está haciendo, en ese nuevo pacto que Dios hace con el ser humano, y no es que sea un nuevo pacto, sino que el Señor vuelve a rectificar o vuelve de pronto a hacer el mismo pacto con el hombre que hizo con Abraham. Y el pacto era ser el Dios de Abraham. Pero nosotros acá, en este pacto que Dios hace, usted que ha creído en Cristo Jesús, su servidor que ha creído en Cristo Jesús, ahora nosotros, dice la palabra, somos esas cartas, escrito lo que Dios escribió en nuestro corazón, y esto que está escrito en nuestro corazón debe ser conocido y leído por todos los hombres. Y el verso 3 dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y aquí es importante que nos demos cuenta, porque estamos queriendo que sea Dios quien hable en nuestras vidas. Y cuando digo que sea Dios quien hable en nuestras vidas, que podamos nosotros darnos cuenta en este momento, la pregunta, de acuerdo al libro de Hebreos, capítulo 11, verso 1, la que nos tiene para meditar en su palabra es, ¿qué es la fe? Y dice el verso 1 del capítulo 11 del libro de Hebreos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el verso 6 pues nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y que aquel que dice creer en Dios, que crea que lo hay, y Él va a galardonar a los que le buscan. Y esto es algo precioso, porque el verso 6 lo dividiríamos en 3 porciones, y cuando yo le digo voy a compartirles el testimonio del Señor, me estoy refiriendo a lo que Dios ha hecho en la vida de su servidor. Cuando estamos hablando de la fe, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, quiere decir que tener la fe, de acuerdo a la Biblia, Dios habla hoy, es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, de estar convencidos de la realidad de las cosas que no vemos. Y quiero de pronto pues que usted que está en casita y que me está viendo y que me está escuchando a través de lo que es Radio Frontera 1030 y a través de Majestad Televisión y a través de la radio por internet, pueda ir conmigo y podamos comprender lo que la palabra del Señor hace y cómo se hace realidad en nuestras vidas, y la importancia que tiene que nosotros, los que hemos visto el poder de Dios, los que hemos visto el mover del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, que podamos dar testimonio, que la gente pueda leer en nosotros, y que por medio de lo que pueda leer en nosotros, la gente se arrima, la gente crea en el Señor Jesús. La Biblia traducción lenguaje actual, en el verso 1 dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro que uno va a recibir lo que espera. Oiga bien, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que uno espera. Es estar convencido
de que algo existe aún cuando no se puede ver. Y el verso 6 dice, en la traducción lenguaje actual, porque Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que existe, que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Corría el año de 1995. Y quiero que usted pueda comprender esta porción por medio del testimonio de lo que Dios hace en la vida del ser humano. Corría el año de 1995. Yo estaba sirviendo al Señor, por supuesto. El Señor me concedió el privilegio de, por allá en el año 90, iniciando, conocer del Señor. Pero entre el 89 y 90 hubo cosas tremendas donde este que le habla fue transformado por el poder de Dios. Pero por ahí yo tuve una relación, me junté con mi esposa en unión libre, como lo que suele suceder en estos tiempos donde va en decadencia la palabra del Señor. Me junté con mi esposa no por amor, me junté con mi esposa no porque le amaba, sino por pasiones de la carne. Pero en ese tiempo mi esposa sale embarazada. Mi madre había venido de nuestro país a visitarnos acá a Estados Unidos y por ese tiempo, por también obedecer a mi madre, es que yo me junté con mi esposa. Y estuvimos en unión libre como mucha gente, como muchos hombres y mujeres que no se les ha revelado, que no han conocido. Por eso es importante el que en este día me ponga mucha atención a este mensaje. ¿Qué es la fe? Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En ese tiempo tuvimos en el año 92 y ya teníamos a una niña, pero en el año 92 tuve a Wendy, mi hija, la que le sigue de la más grande. Después, más adelante, en el año 94, nace Dulce. Para esto teníamos 3 niñas ya prácticamente en la familia. Mi esposa, su servidor y 3 mujeres, más aparte mi esposa. Y ya en el temor y conociendo la palabra del Señor, yo me recuerdo que le pedí al Señor, Señor, son 3 mujeres, 3 hijas que tengo, mi esposa. Y yo le dije al Señor, yo quiero un varón, Señor. Yo quiero, Señor, que me bendigas y que de pronto mi descendencia pueda seguir siempre hacia adelante. Es algo que nació en mi corazón. Le oré al Señor, le pedí al Señor. Y de pronto un día mi esposa me dice, estoy embarazada. Y desde el momento que me dice que está embarazada, aquí es donde viene esta palabra a cobrar vida en nuestras mentes. Por eso es importante que lo que yo le decía de Juan 5:39, en la Escritura dice, vosotros escudriñad las Escrituras porque en ellas os parecéis que tenéis la vida eterna. Pero ellas son las que dan testimonio de mí. Ya cuando el Señor es sepultado, cuando muere, sepultado y resucita el tercer día con poder y gloria, y que derrama de su Espíritu Santo sobre todos nosotros, habla a la iglesia que está
de pronto en Corintios, y por medio del apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corintios: ustedes son cartas leídas por todos los hombres. Y aclara que fuimos o fue escrita en nuestro corazón con el mismo dedo de Dios. Lo cual quiere decir que nosotros venimos a ser el testimonio de Dios para este mundo. Por eso es que es importante para mí el compartirle lo que Dios hace, el poder que Dios tiene. No de pronto le digo que tengo fe, porque en ese momento lo único que yo tenía era hablar con Dios, el dirigirme a Dios y creerle a Dios. Y yo había tenido ya 3 hijas, mi esposa eran 4 mujeres y nada más era yo de varón en la casa. Y yo le pedí al Señor y le dije: Señor, hay algo que yo quiero pedirte. Cuando mi esposa sale embarazada, yo ya sabía lo que yo quería. Y desde el momento que me dijo mi esposa que estaba embarazada, le dije: por favor, no pienses en ningún nombre, porque se va a llamar Benjamín. Y esto es algo que usted me escucha decirlo y que es sencillo decirlo, pero en ese momento que yo le dije a mi esposa, yo creí en esta palabra de Hebreos capítulo 11, verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la confianza. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la confianza. Es más, se lo voy a leer una vez más. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en ese momento esta palabra que le estoy leyendo cobró vida en mi corazón. ¿Por qué cobró vida? Porque yo tenía la certeza que le había pedido a Dios. Y para empezar, mi esposa había salido embarazada. Desde el momento que me dice que está embarazada, yo le digo: no busques ni un nombre, porque se va a llamar Benjamín. Ya al Señor yo le había pedido, inclusive en la Biblia había encontrado el nombre de cómo se iba a llamar mi hijo. Que Benjamín quiere decir el hijo de mi diestra, mi mano derecha. Y yo le había pedido al Señor. Y desde el momento que mi esposa sale embarazada, yo le dije: no pienses en ningún otro nombre. Ella pudo haber pensado en muchos nombres, y no solamente fue eso, sino que son 9 meses, o tal vez 8, por lo que cuando recibimos la noticia tenía algunas semanas. Seguramente cuando se fue a hacer el examen, pues supuestamente ya no tuvo que haber tenido su periodo, por supuesto, y al no tener su periodo tiene que ir a hacerse un examen para ver si está embarazada, y tal vez ya tenía. Pero al momento que ella me dice, tal vez fueron 8 meses, 8 meses en los cuales los hermanos en la congregación, mi familia, mi hermana, mis amigos, todos rotundamente afirmaban, por lo que de pronto había en la familia, eran 3 mujeres: Rebeca, Wendy, Dulce, y no había un varón. Y por lo regular, de pronto me ponían ejemplos aún de mi propia familia. Con mi hermana tiene puras mujeres también, y de pronto venía la burla, venían tantas cosas durante esos 8 meses. Pero desde el momento que mi esposa me dice: estoy embarazada, desde ese preciso instante le dije: yo no quiero que pienses en ningún nombre,
ni se te ocurra pensar en ningún nombre, porque ya tiene nombre, se va a llamar Benjamín, que quiere decir el hijo de mi diestra. Es fácil, le digo, decirlo, pero en ese momento esta palabra cobra vida. Tuve una certeza de lo que yo esperaba. Tuve la plena convicción de ver lo que no veía todavía en ese momento. Y tuve una certeza porque Dios es real, porque Dios existe, porque Dios concede las peticiones del corazón. Y es por eso que el verso 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y que el que crea en Dios es necesario, que se acerque a Dios, es necesario que crea que le hay y que Él va a galardonar a los que le buscan. Amigo, amiga, hermana, hermano, Dios es real. Dios es poderoso. Y si usted de pronto es alguien que dice no tengo fe, si usted tiene a Cristo, tiene a fe en su corazón, nada más que no se deje dominar por los sentimientos, no se deje dominar por su humanidad, y crea la palabra de Dios, y Dios va a hacer cosas maravillosas. Dios va a obrar de una manera muy especial. Cuando empezó a transcurrir el tiempo, tengo una hermana que ya partió con el Señor. Y digo tengo porque está en gloria, está con el Señor. Dios me permitió llevarle el mensaje y recibirlo. Pero en ese momento ella no era creyente, creía en Dios como muchos. Pero fue una de las que más se burló. Fue una de las que más, de pronto, en la familia, cuando venía de México, hacía comentarios absurdos, hacía comentarios los cuales de pronto iban en contra de lo que yo estaba diciendo, porque en todo momento a toda la gente que yo le decía, mi esposa está embarazada y va a tener un bebé y se va a llamar Benjamín. Yo sé que muchos pueden decir, hermano, pero con lo que está avanzada la tecnología, con lo que las mujeres van todos los meses de pronto a hacerse el examen, que normalmente la llevan los esposos o van solas a atender a esas citas médicas que tienen para revisión mensualmente, donde le ponen el aparatito y ellos pueden darse cuenta. Yo le doy gracias a Dios porque hasta el último mes el doctor no pudo decirnos qué era. Y era algo que aquí era tomarme de las manos del Señor. Pero no fue fácil, no fue sencillo. Porque, por ejemplo, mi hermana Laura, que era el nombre que llevaba cuando estaba aquí en esta tierra, venía, se burlaba y le decía a mi esposa, Marquitos, diciendo que iba a ser rebelde. Me decía a mi esposa, le compras un racimo de uvas para que crea él. Se burlaban. Los compañeros de trabajo se burlaban. Los mismos hermanos en la iglesia no creían. Cuando estuvo el tiempo para que mi esposa fuera a dar a luz, unos días antes, yo le doy gracias a Dios por el corazón de mis hermanos en la fe, de mi familia, por supuesto también, porque Dios me bendijo y me ha dado gracia. He predicado por tiempo y los hermanos me trajeron muchos regalos para mi niña. Para ellos era una niña y trajeron muchos regalos, ropa para mujercita.
Pero en todo momento, desde que mi esposa salió embarazada, yo le dije: Señor, tú eres un Dios grande, un Dios que concede las peticiones del corazón. Y yo me voy a agarrar de tu palabra. Y tú eres real y eres poderoso y concede las peticiones del corazón, porque así lo dice tu palabra. Y Señor, son 3 mujeres, ahora yo quiero el varoncito. Y no es fácil, no es sencillo. Fueron meses de recibir día con día una oposición, de buscar el enemigo, no las personas, no los hermanos, sino el enemigo, usar de pronto las palabras para querer de pronto transgiversar, para querer de pronto cambiar, para sacarme del lugar donde yo estaba firme en la libertad que el Señor me ha hecho libre, de acuerdo a Gálatas capítulo 5, verso 1, donde estaba firme, y moverme de ese lugar. Pero le doy gracias a Dios, porque es Dios, solamente Dios, el que hizo posible aquello. Porque cuando llegó el momento del advenimiento de la venida de mi hijo, cuando nació, fue Benjamín, fue un varón. Y es algo maravilloso, es algo precioso. Por eso el escritor dice: pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es el que nosotros nos aferremos, la fe es el que nosotros nos agarremos de la palabra del Señor, de que le creamos a Dios, de que Dios existe, de que Dios es verdadero. Y si nosotros nos aferramos, por eso dice el verso 6 algo tan especial en el libro de Hebreos capítulo 11, verso 6. Dice: porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. En la traducción Reina Valera 1960 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que se le busca. Y esto es algo precioso. En el año 1996, en el mes de julio, nace mi hijo, y para Dios dar testimonio de su poder y de su grandeza, hay algo precioso. Nace mi hijo Benjamín. Hoy tiene 24 años. Han pasado muchos años, pero el Dios que leemos en la palabra, ese es el Dios que la gente tiene que leer en nosotros, creer que Dios existe. Y usted y yo podemos ser instrumentos para su gloria. Usted y yo podemos ser aquellos por los cuales los hombres puedan creer que exista Dios. Y yo creo con todo mi corazón que Dios existe, porque he visto otra vez el poder de Dios manifestarse. Tiene poder para conceder las peticiones del Señor. Nada más que si nos acercamos, es necesario que creamos que Él existe. Y si decimos que Él existe, es que podamos nosotros creer que Dios va a hacer aquello. Y es algo precioso. Cuando nace mi hijo, ¿saben lo primero que hice? Por eso muchos no comprendieron en la iglesia, porque fue una lucha. No te estoy hablando física, una lucha en la mente, donde día con día era atacado, donde día con día venía a mi mente que los demás
pensaban y creían y me lo exponían, queriendo empujar y hacer un lado de donde yo me había agarrado, de esa fe, de creer que Dios es real, de creer que Dios existe, de creer que Dios concede las peticiones del corazón. No fue fácil, pero cada que venía la lucha, le decía al Señor: tú eres grande, Señor, y no importa lo que la gente me diga, no importa lo que me comenten, yo sé que, Señor, tú eres real y que tú vas a hacer una obra maravillosa y que voy a tener en mis brazos a ese bebé y va a ser un varón y se va a llamar Benjamín. Y se llama Benjamín, gracias a Dios. Para muchos puede ser casualidad, pero para los que creemos en Dios sabemos que no es casualidad. Sabemos que es Dios que tiene poder para hacer muchas cosas. Sabemos que es Dios el que se glorifica. Hoy estoy esperándome, ya anda comprando el aceite para que juntos con mi hijo poderme gozarme un ratito con él a sus 24 años y ayudarle y enseñarle todavía a esa edad. Es algo maravilloso. Dios es real, Dios existe y Dios es poderoso. Cuando fui a sacar a mi esposa del hospital, le habían hecho una cesárea, y a cargar a mi hijo para traerlo, había una campaña en la iglesia. Muchos no entendieron, muchos no comprendieron, muchos me regañaron, me dijeron ingrato, mal hombre, pero nadie sabía lo que realmente era aquello, y era una tremenda bendición. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y dice que por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. O sea, por creer en Dios, tuvieron un buen testimonio, y el testimonio era para con Dios, porque Dios los bendecía. Y cuando nosotros creemos en Dios, no importa cuál sea tu problema, no importa cuál sea tu situación, créele a Dios. Dios te va a sacar adelante. Sé tú esa carta leída por todos los hombres. Tenemos la palabra que nos da testimonio de que Él es poderoso, de que Él es grande. Pero ahora somos nosotros los que tenemos que darle testimonio al mundo, donde esta palabra cobra vida en nuestro corazón. Y la Escritura dice, es pues la fe, o sea, la definición de acuerdo a Dios, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo creí en Dios que es poderoso. Le pedí algo, me agarré de eso, no me movió nadie. Y fueron todos los días una lucha concreta. Y todavía le doy gracias a Dios. El día que saqué a mi esposa del hospital y a mi hijo, el primer lugar que conoció mi hijo, o al menos donde estuvo mi hijo, fue en el lugar donde nos reuníamos. Del hospital a la iglesia. Había una campaña y empezaba a las 2 de la tarde y terminaba hasta las 8 o 9 de la noche. Mi esposa con una cesárea, recién salida. Y ciertamente muchos hermanos me regañaron, las hermanas, no se diga, pero no entendía lo que había
en mi corazón. Y había mucho agradecimiento, porque su poder se había glorificado, porque muchos hermanos fueron testigos, a pesar de lo que decían. Y aunque para muchos sea una casualidad, para mí no era una casualidad. Para mí es saber que existe Dios y que Él premia a los que le buscan. Amado amigo, amada hermana, amigo, yo no sé qué situación estés pasando. Lo que sí sé, que Dios es real. Y si tú en este día crees que existe Dios, y crees con todo tu corazón y le pides, Dios puede hacer una obra maravillosa. Y tú puedes ser esa carta leída por todos los hombres. Porque ya no solamente va a estar el testimonio de la palabra del Señor, sino que ahora uno mismo va a ser el testimonio del Señor. Quiero detenerme y quiero darle gracias a Dios por todas las bendiciones recibidas hasta este día.